antes de comenzar esta sección. Padre, gracias te damos. Nos humillamos ante tu poderosa mano. Reconocemos nuestra humanidad, nuestra incapacidad e insuficiencia para trazar bien la palabra de verdad. Y al mismo tiempo confesamos tu suficiencia. Y reconocemos que si algo de suficiente es hallado en nosotros es porque tú lo has añadido. Es decir, del apóstol Pablo, nuestra suficiencia procede de ti en Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso pedimos nos escondas tras tu cruz, Señor. Quites al hombre de carne y dejes oír tu voz en esta mañana en medio nuestro. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El texto, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1. Ahí comenzamos. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gad. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Versículos 1 al 4. El escritor sagrado nos introduce a un conflicto. Nos dice que los moradores de Moab y Amón, los hijos de Moab y Amón y otros de los amonitas se unieron, hicieron una alianza para venir contra Josafat, rey de Judá, a la guerra. Cuando esto se supo, dice el verso 2, que algunos vinieron y dieron aviso a Josafat de lo que se estaba tramando, de lo que se había acordado entre los moradores de Moab y Amón. Y las palabras que trajeron no fueron nada alentadoras, sino todo lo contrario. Dijeron: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Dos pueblos, dos naciones se han unido para invadirte, para someterte, para destruirte a ti y al reino de Judá. El escritor sagrado continúa diciéndonos en el versículo 3 y 4 que Josafat tuvo mucho temor. Tuvo temor, dice el texto literalmente. Y ante la situación que se presentaba, llama la atención que humilla su rostro para consultar a Jehová. Y no solo eso, sino que dice que hizo pregonar ayuno en todo Judá. Toda la nación se fue a sus rodillas en oración y ayuno. Se reunieron para pedir socorro a Jehová. Dice que también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda al Señor. Y esto me lleva a hacerme una primera pregunta en esta mañana, amados hermanos. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el peligro? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el conflicto? Cuando las cosas se calientan,
cuando las cosas se complican, ¿qué hace el hombre de Dios? ¿Qué hace la mujer de Dios? ¿Qué hace el Hijo de Dios? Bueno, Josafat nos da la mejor opción, la mejor respuesta. Antes de movilizar a todo el ejército de la nación, antes de llamar a los reservistas y convocar a todo el que quisiera unirse para ir a la guerra, el rey sí hace una santa convocación. El rey hace un llamado a la nación, pero es un llamado a humillarse ante Dios. Es un llamado a clamar a Dios. Es un llamado a la oración y al ayuno para pedir a Dios ayuda y dirección ante el conflicto. Josafat, amados hermanos, y todo el reino de Judá en esta mañana nos desafían. Su actitud nos recuerda la manera en la que nuestro Señor Jesucristo, en los días de su carne, en los días de su ministerio público, asumió los tiempos peligrosos. La manera en la que Jesús enseñó a sus discípulos a enfrentar los conflictos que son tan comunes en la vida de todo hombre o mujer de Dios, de todo hijo, hija de Dios. Recordemos en el huerto de Getsemaní. Vaya en su mente ahora al Getsemaní, la semana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, la última semana de su vida pública aquí en la tierra. Jesús sabía todo lo que le habría de sobrevenir en aquella semana. Él no estaba ajeno a nada. Él conocía para qué había venido, él sabía cuál era su misión de vida como el Mesías, pero en su humanidad, desde su condición de hijo de Dios, él estuvo sujeto a todas esas expresiones, sentimientos que son tan comunes a todos nosotros. Y desde su humanidad en Getsemaní, él viene a los pies del Padre y ora, porque él sabe que como humano no estaba en condiciones, no estaba preparado, por sí mismo no podría beber de aquella copa. Y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí. El Hijo de Dios, en su humanidad, nos recuerda que como humanos, al igual que Josafat y todo el reino de Judá, siempre haríamos bien en venir ante Dios cuando el conflicto es inminente o cuando el conflicto ya es una realidad. El primer paso que deberíamos dar es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, clamar a Dios, pedir la ayuda de Dios. Josafat y todo el reino de Judá, en este pasaje que estamos leyendo, nos están anunciando lo que el mismo Cristo haría en los días de su carne. Darnos un ejemplo de cómo deberíamos nosotros enfrentar los conflictos que son tan comunes en nuestras vidas. Vamos a continuar entonces con el relato bíblico en el libro de Crónicas. Josafat va a elevar una oración a Dios, y si usted nota, si usted sigue conmigo el pasaje, usted va a ver lo siguiente, y es que Josafat invoca a Dios, y antes de pedir alguna cosa a Dios, Josafat declara algunos aspectos
de la persona de Dios, reconoce, confiesa algunas virtudes, cualidades de Dios. Luego, Josafat hace memoria de los hechos de Dios en favor de su pueblo, en favor de la nación. Y finalmente, en esta oración, lo que Josafat hace es confesar ante Dios su incapacidad como rey para enfrentar al enemigo. Esas tres cosas. Vamos a verlas por separado. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: mire allí a Josafat ante la iglesia del Antiguo Testamento, la asamblea de Judá, en el templo. Todos los que pudieron reunirse estaban allí, y él como rey, como pastor de la nación, se levanta ante la iglesia del Antiguo Testamento y eleva su oración a Dios. Y lo primero que hace es alabar a Dios. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Esa es la primera pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? Un sí rotundo. Dios es nuestro Padre. Dios es Dios en el cielo y Dios es soberano sobre todos los reinos de las naciones. Él es el soberano, Señor del universo. Él tiene el control, el dominio sobre todo. Esa es la respuesta. La segunda pregunta que eleva Josafat en su oración a Dios es esta: ¿no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y la respuesta vuelve a ser un sí rotundo. Él es el todopoderoso Dios. Nadie puede resistir su presencia, nadie puede resistir todo el peso de la gloria y la majestad del Dios nuestro. Ahora, sobre esa base, mire lo que sigue. Una nueva pregunta. Dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? ¿Estás recordando qué cosa? Los hechos poderosos de Dios en el pasado en favor de su pueblo. Tú los echaste y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre esta tierra. Si estamos aquí, Dios, es porque tú nos traíste. Tú nos prometiste esta tierra. Esta tierra es un regalo de tu amor. Esta tierra es un don de tu amor. Es lo que tú habías preparado para nosotros. Nosotros no estamos metidos en la casa de nadie. Nosotros no hemos quitado nada a nadie. Nosotros estamos en el lugar que tú preparaste para nosotros. Tú echaste a los impíos de aquí. Tú barriste a los impíos de aquí y plantaste a tu pueblo, a tu casa, a tu familia, a tu iglesia. Tú diste esta tierra a Abraham, tu amigo. Esta es tu tierra, es tu herencia, nuestra herencia, Dios. Y en esta tierra, Dios, hemos habitado en ella. En esta tierra, sigue diciendo el rey, te hemos edificado santuario a tu nombre. Hemos edificado una casa, una familia, una iglesia, un templo para ti en esta tierra. Y al hacerlo, nuestro compromiso quedó sellado con esta palabra: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, dice el rey. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto.
sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Es decir, que Dios actuó con misericordia hacia ¿quiénes? Hacia los hijos de Amón y de Moab. Ahora no nos vamos a meter en detalles, pero si usted va a buscar atrás en la historia sagrada de dónde proceden los hijos de Amón y de Moab, quizás usted se va a dar cuenta por qué Dios no permitió que los hijos de Israel destruyeran a los hijos de Amón y de Moab. ¿Cuál era el vínculo? ¿Cuál era la razón? El punto es que ahora esta gente parece haber olvidado el acto misericordioso de Dios en favor de ellos y han hecho una confederación, una alianza para venir en contra de ellos. Sigue diciendo el verso 11: he aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Entonces, fíjense bien, en la oración primero Josafat hace una proclamación de la soberanía, el señorío de Dios. Eso es alabanza. Comienza su oración reconociendo, adorando a Dios por lo que Él es, declarando lo que Dios es. En segundo lugar, Josafat presenta la situación en la que se encuentra. Después de adorar a Dios, después de alabar a Dios y reconocer todo lo que Dios ha sido, lo que Dios ha hecho en su favor, entonces presenta la situación ante Dios. Y finalmente, en el versículo 12, vuelve a preguntar. Y ahora con un clamor que sale de lo profundo del corazón, dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Ocúpate de ellos. ¿Por qué razón, Dios? Porque en nosotros, dice el rey, no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. Dice el rey: no sabemos qué hacer, y aquí volvemos nuestros ojos. Así que Josafat termina su oración reconociendo su total incapacidad o radical incapacidad para enfrentar este gran problema que se ha presentado. Quizás de quien menos ellos esperaban una acción así, viene el conflicto. Tal vez ellos ni imaginaron jamás que los hijos de Amón y de Moab podrían llegar a tal extremo. El punto es que sucedió, y lo maravilloso, vuelvo a repetir, es el desafío que nos plantea la actitud de Josafat y de la nación. Ellos se humillan ante Dios, proclaman la grandeza, soberanía de Dios, adoran a Dios reconociendo lo que Él es y lo que ha hecho en el pasado en favor de ellos, presentan el problema ante Dios y reconocen: si tú no vienes y los juzgas, nosotros no podremos, porque no tenemos la fuerza, no tenemos el poder militar para entrar en esta guerra y vencer. De manera que no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y mire, nuevamente acá, hermanos, seguimos viendo la maravilla en la historia de Josafat y el reino de Judá. La oración de Josafat en varios aspectos nos va a recordar, nos va a llevar nuevamente al Nuevo Testamento, a la persona de Jesucristo. Y vamos a mirar solamente dos detalles acá que nos van a recordar a nuestro Señor Jesucristo. Número uno, en el Evangelio según San Juan capítulo 11 tenemos la historia de la muerte de Lázaro. Ubiquémonos específicamente
en ese glorioso momento en el que Jesús está ante la tumba de Lázaro. ¿Lo recuerdan? Acá lo tenemos. Nuestro Señor, desde su condición como Hijo de Dios, acude al Padre en oración en medio del conflicto. Y todo lo hace con un propósito. En este mismo Evangelio, en el capítulo 15, Él dice a sus discípulos que lo que Él está haciendo, lo está haciendo para darles un ejemplo a ellos. No perdamos de vista que Jesucristo es Dios encarnado. Él podía sencillamente decir la palabra y Lázaro saldría de la tumba. Pero interpone una oración de acción de gracias al Padre en este contexto, diciendo: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Así que cuando vemos a un rey en el Antiguo Testamento y a toda una nación viniendo sobre sus rodillas ante Dios para clamar a Dios, nos están recordando que cuando llegase el momento señalado por Dios, el Rey de Reyes descendería a nuestra humanidad, se humillaría hasta lo sumo y nos enseñaría, nos recordaría cuál es la clave divina para encarar los conflictos en nuestras vidas. El primer paso es la humillación, la alabanza y la acción de gracias a Dios. Porque lo creas o no lo creas, estemos seguros o no estemos seguros, podemos decir como Jesús: Él siempre nos oye. Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Él está comprometido con la oración, con el clamor de sus hijos que claman a Él de día y de noche. Ahora, la manera en la que Jesús se conduce ante la muerte de Lázaro y la oración de Jesús nos están recordando, nos están dando la pauta, nos están indicando el camino que debería seguir todo hijo de Dios ante el conflicto. Lo mismo que hizo Josafat y el reino de Judá en su tiempo. Ahora mira un segundo detalle y vamos de regreso a Getsemaní. ¿Cómo ora Jesús al Padre en Getsemaní? ¿Cuál es la petición que Jesús hace al Padre en el huerto de Getsemaní? Que pasara una cosa. ¿Es posible? ¿Cuántas veces oró Jesús en Getsemaní? Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino se haga mi voluntad. Así es. Por 3 ocasiones, si mi memoria no me traiciona, Jesús clama en Getsemaní: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y finalmente se rinde ante el Padre y dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús está reconociendo en su humanidad su incapacidad, al igual que Josafat y la nación allá lo reconocen. Ahora Jesús está reconociendo también que como hijo de Dios
en su humanidad, Él no es suficiente para enfrentar todo aquello que se avecinaba. Si Él habría de atravesar aquel valle de sombra de muerte, si Él había de padecer todo lo que ya estaba dispuesto que Él debía padecer por tu pecado y por el mío, Él necesitaba la fuerza del Padre. Por eso dice el texto que Dios envió un ángel para consolar. Nuestro Salvador, repito, en su humanidad, al igual que Josafat, reconoce su incapacidad para enfrentar las próximas horas en su vida pública, y es por eso que viene al Getsemaní. Por eso invita a sus discípulos al Getsemaní a orar con Él, y por eso le recuerda a sus discípulos la importancia de la oración en la antesala del conflicto, pero también la importancia de la oración aún en medio del conflicto. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pues vamos de regreso a Segunda de Crónicas, porque no se acaba esto todavía. Vamos a ver la siguiente sección en el libro de Crónicas. Y ahora vamos, fíjese, vamos a ver ahora el corazón de la historia. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Y hay un personaje ahí, aparece un nuevo personaje llamado Jaziel, un levita, que además de levita, no sabemos si era profeta, pero por lo menos en ese momento fue un profeta, pues trajo una palabra profética de parte de Dios al rey y a toda la nación. Vamos a mirar el pasaje del segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 13 en adelante. Siga conmigo ahí. Dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis, ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pongamos atención aquí, hermanos. Dios levanta un profeta con un mensaje de esperanza, con un mensaje de victoria, de aliento, de consuelo, de fortaleza. Llámele como mejor le quiere a usted ahora. Pero antes de seguir con ese hombre, yo quiero recordar esto. Mire, por medio de Moisés, Dios anunció, Dios profetizó que algún día Él traería un profeta como Moisés, incluso mayor que Moisés.
Y a ese profeta ellos oirían y ellos mirarían. A lo largo de todo el antiguo pacto, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, o un poquito más allá, hasta Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, todos los profetas de Dios son figura o sombra de ese profeta tan anhelado y esperado por la nación hebrea en el Antiguo Pacto. De manera que Jaasiel cae dentro del grupo de esos que son un tipo o una sombra de aquel que habría de venir. Esto es de Jesucristo. El mensaje de Dios por medio de Jaasiel es el mensaje que Dios traería por medio de Jesucristo, al decir del apóstol Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y ahora se lo voy a mostrar. Mire el mensaje: no temáis ni os amedrentéis. Véngase conmigo al Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Y en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, disculpe, capítulo 6. Dice el texto en Juan capítulo 6, versículo 18. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en la barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron ¿qué cosa? Miedo. Mas él les dijo: yo soy. No temáis. El mensaje de Jaasiel es el mensaje que Jesucristo traería en el futuro a la nación hebrea. Es el mensaje que Jesucristo está dando en el presente a la iglesia del nuevo pacto. Los discípulos están en medio de una gran tempestad. Las olas del lago de Galilea o del mar de Galilea arremeten con ímpetu contra aquella barca. Parece que el fin es inevitable, que la muerte es segura, no hay escapatoria. De repente ven a alguien que viene en medio de la noche oscura. Alguien que anda sobre las aguas. Alguien que camina sobre las tempestuosas aguas del mar de Galilea. ¿Y cómo no van a tener miedo? Jesús sabe que tenían temor. Por eso les dice: yo soy, no temáis. Pasaje semejante es el pasaje también de la tempestad en el mar mientras Jesús duerme sobre la barca. ¿Lo recuerdan? Los discípulos desesperados comenzaron a clamar al Señor: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor muy hondamente, muy pausadamente se levantó, reprendió al viento y al mar, dice la Escritura, y hubo grande bonanza. Luego los discípulos se miraban unos a otros y miraban al Señor y decían: ¿qué clase de hombre es este? Que aun el viento y el mar le obedecen. Y Jesús los reprende a ellos. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Si no le basta con esos dos pasajes, recuerde ese maravilloso momento en el que Jesús llama a Pedro a venir sobre las aguas. Y Pedro se levanta en fe y comienza a caminar sobre las aguas. Pero en un momento quita los ojos de Jesús y comienza a ver a su alrededor
Y cuando él comienza a mirar las circunstancias a su alrededor, ¿qué pasa? Comienza a hundirse porque tuvo miedo. Al quitar los ojos de Jesús, la duda y el miedo toman el control y comienzas a hundirte. Pero viene Jesús y lo levanta para mostrarle que cuando Él está presente no hay razón para temer, no hay razón para dudar. Y eso es lo que pasa allá en el libro de Crónicas, capítulo 20. Es Dios hablando por medio de Jahaziel. No era Jahaziel, era Dios hablando, desafiando, llamando a su pueblo, a su casa, a su familia, a no temer. Pero para mí el pasaje que más me enamora y que yo no puedo dejar de mencionar, y ustedes ahorita si no se lo saben ya de memoria se lo van a saber, está en Lucas capítulo 13. En Lucas capítulo 12, disculpen. Ya ella me conoce. Ya ha caminado por casi 20 años con nosotros. ¿Cómo no se lo va a saber? Mire, léase todo el capítulo 12, pero yo no lo voy a leer todo. Tan solo voy a leer versículo 32. Dice el Señor a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fin de la historia. En esta semana íbamos en el carro a Palma Soriano y en la carretera se nos atravesó una oveja y la oveja no sabía qué iba a hacer. En medio de la carretera, ya el carro está casi encima de ella y yo me quedo mirando a la oveja y acto seguido parecía que Dios mismo me estaba diciendo: observa todos sus movimientos, observa cada detalle y vas a descubrir cuán torpe es. Aquella ovejita no sabía para dónde moverse, tenía toda la carretera para irse de un lado al otro, pero se quedó paralizada en el medio de la carretera, nerviosa, mirando así. La ovejita movía la cabeza hacia todas partes, no sabía qué hacer. De repente pareciera que Dios mismo la empujó y la sacó de la carretera. Entonces me quedé pensando en aquello y era como si Dios me estaba diciendo a la mente: ¿te das cuenta por qué comparo a mi pueblo con una manada de ovejas? No hay animal más torpe que una oveja. Cuando una oveja se pierde, si el pastor no la sale a buscar, ella nunca volverá, porque no conoce el camino de regreso. Una oveja no sabe defenderse ante el peligro, está perdido. Pensaba en eso. Eso somos nosotros. Pero gloria a Dios que el buen pastor vino y puso su vida por las ovejas. Amén. Él nos dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Este es el mensaje de Dios en los días de Josafat. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Así que cuando Josafat y la nación reconocen su radical incapacidad ante Dios para enfrentar aquel conflicto, ellos estaban diciendo: Señor, somos como ovejas que a menos que el pastor venga en su ayuda, no podrán defenderse, no podrán pelear esta batalla.
Y entonces viene Dios y dice, no, el problema, Josafat, es que tú no eres quien tienes que pelear la batalla. Esta guerra no es tu guerra, Josafat, esta es mi guerra. Yo soy tu pastor, yo soy tu salvador, yo soy tu rey y tu señor. Fui yo quien te trajo en esta tierra, fui yo quien di esta tierra a Abraham tu padre. Fui yo quien los establecía aquí. Fui yo quien eché a todos tus enemigos de esta tierra. Esta es mi guerra, no es tu guerra, Josafat. Y es lo mismo que Dios sigue diciéndonos una y otra vez a lo largo de todas nuestras vidas, hermanos y hermanas. No es tu guerra, no es tu batalla, no es tu pelea, es la batalla de Dios, porque fue Dios quien te salvó, fue Dios quien te escogió, fue Dios quien te amó desde antes de la fundación del mundo. Fue Dios quien te apartó para que fueses un regalo de amor para Jesucristo. Esta no es tu pelea, esta no es tu batalla, es la batalla de Dios. Mire lo que sigue diciendo el Señor. No habrá necesidad de que ustedes tengan que pelear nada. En este caso ustedes no tendrán que pelear nada. Está diciéndole el Señor, párense, están quietos y ven la salvación que Jehová hará con vosotros. Y eso, al igual que trajo Dios a la memoria Margarita, el Salmo 46, versículo 10. Apenas solo de memoria, péguelo en el refrigerador de su casa, en la puerta del baño, no sé, en la cómoda, en su habitación. Dice el salmista, estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. No es tu guerra, no es tu pelea, es de Dios. Y repito una vez más Dios por medio de Jaciel: oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Y acaso esas palabras no nos llevan de regreso a Cristo? Dios con nosotros. Amén. Isaías profetiza a Emanuel, que significa Dios con nosotros. Él mismo vendrá y salvará a su pueblo. Emanuel vino. Ya Emanuel vino. Y cuando Emanuel vino, antes de ir a la cruz, nos dio incontables señales, evidencias de que Él es el soberano Señor de nuestras vidas y Salvador nuestro. Y antes de ascender al trono de la majestad en el cielo, terminó la gran comisión diciendo a sus ovejas: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, amados hermanos, voy a terminar ya, porque si no voy a seguir mostrándole de una o de otra manera cómo el Antiguo Testamento nos está llevando a Cristo una y otra vez. Entonces, léase el resto de la historia de Josafat y usted verá que los resultados no podrían ser mejores cuando Dios entra en escena, cuando Dios está en control de la vida de sus hijos, y cuando sus hijos hacen lo que deben de hacer, la manera de Dios, para la gloria de Dios, habrá resultados, habrá dividendos buenísimos. Amén. Y entonces podríamos aplicar las palabras del Señor en Juan capítulo 16, versículo 33, cuando dice: en el mundo, sí, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo. ¿Se dan cuenta? Ustedes no tienen que pelearle la batalla al diablo. Ya Él ganó la batalla para ti, ya Él ganó la batalla para mí. Usted ocupe su lugar, ocupe su posición, no se rebaje a los niveles del diablo y sus huestes. El diablo no puede subir a tu nivel, pero tú sí puedes descender al de él y hacerte como él. No te rebajes. Asume tu posición,
Ocupa tu lugar en Jesucristo. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Camine como lo que es. Aprenda a vivir como lo que es. Sea lo que Dios le ha llamado a ser y no lo que usted o el mundo quieran que usted sea. Porque si no, esto no es para usted. Amén. Amados hermanos, vamos a terminar en esta mañana con estas palabras que hemos dicho montones de veces a lo largo de 18 años que llevamos de existencia. Dios está comprometido a darnos mucho más de lo que pedimos o entendemos si tan solo nos entregamos a Él en fe y obediencia fiel a su palabra. Dios peleará todas tus batallas, todas mis batallas. Él nos guiará, como dice el salmista, aún en el valle de sombra de muerte. Y finalmente moraremos en su casa de eternidad a eternidad. La victoria es segura. Usted no tiene que pelear. Usted tiene que apropiarse y aprender a vivir en ella. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a ver, a través de toda la Biblia, cómo Dios, cómo Jesucristo se nos revela, para recordarnos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén.